Hola amigos, ¿qué tal? Saludos a todos, ¿cómo les va? Seguimos con más videos, son sus preguntas las que me dejan. Recuerden suscribirse, activen la campanita y compartir mis videos en los grupos de Facebook, amigos. Ayúdenme a distribuir mi contenido entre los demás compañeros para que pueda haber más gente que aprenda sobre este bonito hobby. Bien, otra pregunta, Rubén Frankis. Gracias por tus videos. Una pregunta, ¿se puede mezclar una hembra rojo mosaico con un macho para mejorar la careta de la línea mosaica? Bien, con anterioridad lo que se hacía, amigo, era hacer ese tipo de cruce. Puedes ver, yo tengo estos aquí. Entonces, tengo un macho intenso con una hembra mosaica. Antes se hacía este tipo de cruces tratando de mejorar el hipocromo del canario, pasándolo el hipocromo al canario mosaico, ¿vale? Para mejorar el hipocromo. Ahora en estos tiempos ya no es tan aconsejable hacer eso porque hay demasiado canario en el mercado donde tú puedes conseguir un buen mosaico con buena careta, con buen lipocromo y ir de lleno al grano, ¿vale? Si tu canario le quieres, no sé, meter más cabeza, en este caso tú quieres mejor lipocromo, búscate un buen mosaico al que le puedas poner, ahora sí que esa hembra y a completar la careta. Ahorita ya no se hace porque, por ejemplo, yo en este cruce que tengo, yo lo tengo así porque no tengo otro macho mosaico, ¿vale? Entonces, lo que yo busco con este cruce es, me van a salir rojos, amosaicados, con mucha nevadura, algunos con nevadura pasada en el collar, porque eso es lo que van a salir. Van a ser pájaros malos en cuestión del mosaico y malos en cuestión del rojo. Pero ¿qué es lo que se busca? Es que esos hijos los voy a trabajar con mosaicos, que me dé de aquí, si es que me da, porque a veces uno tiene muchos planes, pero no siempre sale como uno quiere. Entonces, si me da de aquí, los voy a cruzar con los de acá, ¿vale? Y como son portadores de mosaicos, se dice así cuando son amosaicados, porque en este caso no es mosaico, entonces los hijos van a portar el mosaico, los regresa a mosaico, y para trabajar ese tipo de canarios. Aquí se tira hacia el mosaico, no se tira hacia el rojo, porque el rojo ahora sí que porta el mosaico ya y se va contaminando un poquito, ¿vale? Entonces, pues ahí eso es lo que hay. Pero te recomiendo que para mejorar la careta de tus canarios, lo mejor es que busques un buen mosaico. Dice Octavio Ramos. Hola amigo, ¿me recomiendas la cruza entre un macho bronce y una hembra ágata? Una hembra ágata rojo mosaico. Gracias de antemano por tu respuesta, amigo. Bien, aquí me dice que es un bronce y un ágata rojo mosaico, que sí le recomiendo. En cuestión de cruces, amigo, como ya comenté, cuando tú cruzas dos líneas muy distintas, en este caso estás cruzando lo que es un canario bronce, que es un canario con oxidación en el dorso, muy oxidado, con un canario que es un canario ágata rojo mosaico, que es un canario de dilución, un canario diluido en el dorso. Las estrías están entrecortadas en el dorso. En el canario bronce, la estría es más gruesa, más larga, entonces es una mayor oxidación. No vas, ahora sí que no vas ni para el ágata ni para el bronce, ¿vale? ¿Por qué? Porque los pájaros que te den de aquí, por ejemplo, me comentas que el macho es bronce con un ágata. Entonces la mutación, al ser ligada al sexo, lo que va a pasar es que te va a dar todos los canarios bronces, ¿vale? Todos, hembras y machos. Los machos van a ser portadores de ágata, pero
en cuestión de los bronces va a ser un mal bronce porque es un canario que va a tener la estría del dorso entrecortada por la mutación ágata. Va a ser un canario que el diseño va a ser, aparte de entrecortado, más delgado. Y lo que se busca en un buen bronce es un diseño grueso en el dorso, lo más largo posible y con una buena oxidación, ¿vale? Una buena tonalidad negra en el dorso, y aquí lo que estamos haciendo es afectar esa calidad. En cuestión de tirarle hacia la ágata, antes, digo antes en la antigüedad, en el tiempo pasado del trabajo, lo que se hacía para mejorar un poquito a los ágata era que, por ejemplo, si nosotros teníamos un canario ágata con el diseño muy delgado, lo que se buscaba era hinchar un poquito más el diseño. Se regresaba a lo que es la melanina. Ahora digo, la mutación ágata se regresaba a lo que era la mutación negra para engrosar un poquito más las líneas. Era un trabajo que se hacía de varios años, 4, 5 años, para volver a regresar a lo que era el canario ágata con un grosor más amplio en lo que es la estría. Pero ahora, amigo, como comento, ya no tiene sentido perder 4 años, 5 años teniendo, que hay quien lo puede hacer, yo no digo que esté mal, esto es mucho mejor porque ustedes aprenden a trabajar bien las mutaciones, pero ahorita ya no se recomienda, ya es un retroceso el que estás dando, en lugar de estar avanzando, estás retrocediendo hacia, ni para los bronces, ni, o sea, para sacar buenos bronces, ni para buenos ágatas, ¿vale? Lo mejor que podrías hacer es conseguir un buen bronce, buen diseño. Los bronces no deben de tener las patas claras, deben de ser lo más oxidadas que se puedan, pico bien oxidado, nada de uñas blancas, diseño grueso, el estándar, de acuerdo al tamaño al estándar, buen porte, buena cabeza, lipocromo, bien, ahora sí que bien intenso, pluma brillante, ¿qué más? No deben de tener fugas melánicas, como en este caso este canario que está aquí, mira, en la parte del collar de arriba de la nuca, puedes ver que tiene blanco. Esa es una fuga melánica, debe de ser lo más apegado al estándar que se pueda, ¿vale? Entonces ahí te recomiendo que mejor consigas pareja y te evites el trabajo. Dice José Alberto, hola, buenas tardes, ¿tienes en venta y cómo llego? No, amigo, ya no tengo canarios disponibles, todos los que tenía ya los pasé con amigos, entonces ya ahorita tengo solamente mis parejas para temporada de cría. Dice, buenas tardes, amigo Juan Luis Sandoval. Aquí al pendiente de tus videos de Puruandiro, Michoacán. Dice, tengo una pregunta. Oye, ¿qué pasa si mi canario macho está entrando en celo y al manipularlo se le cae toda la cola? Mi duda es, ¿pierde celo y se va muda? Perdón, amigos, pero hace frío y ya se me está yendo la voz. Qué coraje da cuando llega a pasar eso, ¿verdad? Tenemos un buen canario encelado y por quererlo pasar a otra jaula o con otra hembra, por accidente lo tomamos mal y le arrancamos la cola. Eso sí da coraje, amigos. ¿Qué va a pasar con este canario, amigo? Es que va a perder el celo porque le creaste un estrés. Entonces el canario tiene que reponer la cola, por ende se va a bajar un poquito. Debes de alimentarlo bien con pasta de cría
Si es un canario que se debe pigmentar, pigméntalo para que la cola le salga pigmentada, pero de que va a perder celo, va a perder celo. Es muy probable, si pierde algunas plumas de las alas, que se te vaya a muda. Hay una muda forzada que se hace en los canarios, que es arrancando algunas plumas de la cola, de las alas, de cada ala se le arranca, y unas plumas del pecho, y así los mandas a muda. No la recomiendo mucho porque a veces cuando el canario es de pluma larga, lo que ocasionamos al hacer eso es provocar quistes, porque la pluma que le vuelven a hacer al ser arrancada, lo que causa es que no tenga una buena formación. No en todos, pero sí en la mayoría. Esto se ve más común en los canarios opales, que son los canarios que tienen una pluma muy delicada. Entonces ahí sí hay que tener cuidado de que no pierdan las plumas, o se les van a ver muy feas, incluso se les forman quistes. Por eso casi la mayoría no cría opal. Aparte de que es muy difícil de encontrar, es muy difícil de mantener en la pluma en buen estado. Dice David, ¿los canarios bronce se pigmentan, amigo? Sí, ya contesté, sí se pigmentan. Traten de no dejarme la misma pregunta, amigos, varias veces. Yo voy respondiendo a paso, pero sí les respondo. Sí tardo un poquito, pero voy a tratar de subir los videos más largos, respondiendo más preguntas, para no estar subiendo tantos videos y estar editando y posteando en grupos tantos videos, ¿vale? Dice José Alberto, una pregunta, tengo una pareja de rizados de París, la hembra, y un canario rizado del norte, ¿qué me saldría? Aquí, amigos, en este tipo de canarios, en especial en los rizados, deben de tener sumo cuidado en cruzar una variedad con otra. Por ejemplo, el de París y el del norte son diferentes, ¿vale? Uno tiene moña y el otro no. Entonces, en este canario lo que vas a hacer es que vas a sacar pájaros intermedios. Por ahí hay algunos, no recuerdo, en algún foro leí que salió unos buenos campeones de ese cruce. Por eso es que muchos lo hacen. Pero en realidad es más el trabajo que vas a tener en acomodar los rizos de cada variedad. En cuestión del tamaño también se va a perder la postura, pero más que nada, te va a costar apegarte al estándar. Va a ser mucho trabajo el que tienes que hacer para acomodar los rizos, pero no todo puede estar mal. Puede que tengas buenos pájaros siempre y cuando estés buscando aportar de uno al otro, ¿vale? Porque puede que tengas algo que quieras pasar de uno al otro, entonces ahí se te pueda completar, puede salir alguno bueno. Esto es cuestión de experimentar. Para experimento está bueno, para concursar no está bueno y no te va a traer buenos resultados, ¿vale? Por lo menos en unas 3 4 generaciones sí te va a costar estar acomodando todo. Vamos a ver. Pedro, hola, tengo una duda y me gustaría que me ayudaras. Me gustaría saber qué puedo obtener si cruzo un canario ágata rojo mosaico por una hembra ágata topacio. Ya la respondí, amigo. Es lo que les comento. Traten de no dejarme tantas preguntas repetidas, porque a veces me pierdo y voy a estar haciendo videos con las mismas preguntas, mismas respuestas, y no tiene sentido, ¿vale? Por aquí estaba observando que esta hembra se pica mucho los dedos, pero al parecer, creo que ya vi cuál es el problema. Perdió una uña por ahí en algún dedo, no tiene una uñita. Esa es la que puede ser que se esté picando. No sé por qué algunos canarios adquieren la maña de, como en los humanos se dice, comerse las uñas, en este caso picarse las uñas, y terminan quitándose de plano
las uñas. Algunos dicen que es por estrés, por la temporada, pero realmente solamente los pajaritos saben y el doctor, el que habla con los animales en la película, ¿cómo se llama? The Little, ¿o cómo? No recuerdo, pero él es el que entiende y habla con los animales. Solo él sabría porque hay muchos que solamente se imaginan cosas. Por ejemplo, los animalistas, amigos, lo que hacen es que si el canario está así, miren, hay canarios o cotorritos que tienen la maña de estar con la jaula. Y muchos animalistas o gente que no tiene conocimiento de las aves dice, pobrecito, se quiere ir, dale su libertad. Las aves nacieron para ser libres. Déjalos ir, eres una mala persona. Te la pasas viviendo de las aves. ¿Qué te parecería si a ti te encerraran en una jaula y no te dejaran salir? Porque eres malo y debes de dejarlas libres. Y uno se queda así con, caray, esta persona está enferma de su cabecita. Tiene una imaginación tan tremenda, se comunica con las aves como no tiene una idea, que a veces me da envidia porque si yo tuviera esa comprensión y leyera el lenguaje que está mostrando esa ave, créeme que, uy, tendría mis aves en excelente sentido psicológico y lo que tú quieras, alimentación, todo. Y uno se queda riendo a veces porque se respeta, ¿no? Lo que piense cada quien. Y más cuando las personas son ignorantes, porque así se les llama a las personas que hablan de un tema sin saber, sin documentarse, sin estudiar. Yo no puedo estar opinando acerca de algo que no conozco, algo que no he leído, no, no tengo noción del tema. Las aves lo hacen simplemente porque están en temporada de cría, porque ellas buscan qué picar, qué jalar, porque es su ansiedad por querer criar, por hacer nido, lo que las lleva al estar picoteando y subiendo todo. No todo es que el ave esté mal, amigos. Esa imaginación tremenda que tienen esas personas. Pero bueno, si ustedes supieran que todas estas aves, si yo las libero, se mueren. Literal se mueren. Porque no son aves que hayan tenido la suerte de nacer en libertad y sepan cómo alimentarse en libertad. Muchos dicen, ay, la naturaleza, ellas solitas buscan, ¿sí? No todas, no todas, amigos. La gran mayoría de todas estas, ¿dónde van a conseguir el alpiste, la pasta de cría, la verdura que yo les doy, las vitaminas? Si se enferman, ¿quién las va a curar? Si hace frío, ¿quién las va a tapar? Ahí está mi lona. ¿Quién las va a cubrir del frío, amigos? Porque son aves que no resisten en libertad, ¿vale? Aparte que lo más seguro es que se dejen atrapar por una persona que no va a saber nada del tema y las va a tener en peor estado del que ustedes imaginan que según ellas están. Porque si supieran que estas aves comen mejor que todos los silvestres, todas las aves en libertad, incluso yo, amigos, me privo de comprarme algunas cosas porque ando con la preocupación de ya se me acabó el alpiste, tengo que comprar, ya se me acabó la pasta de cría, tengo que prepararles, ya no tienen brócoli, tengo que ir al mercado a comprarles, ya no tienen vitaminas, yo no, ni me he vitaminado, amigos, con eso les digo todo. Y ellos sí tienen su vitamina, ¿vale? Aprendan a respetar, así como uno respeta que ustedes piensen de esa manera, aprendan y acepten más que nada que no todas las cosas van a ser como ustedes quieren, como ustedes imaginan y como les gustaría, porque esta vida está llena de cosas
que a ninguno nos gusta, pero sin en cambio se debe de aprender a vivir con ello y a aceptar lo que hay, ¿vale? Van a decir, uy, qué conformista. No, simplemente es realismo, amigo de la vida. Tú no puedes cambiar el mundo simplemente pensando como crees que está bien, cuando en realidad no está bien lo que piensas, ¿vale? Amigos, les dejo el video, nos vemos en el siguiente y yo voy a calentarme un poquito al sol y le seguimos, ¿vale? Que estén bien, recuerden suscribirse, activen la campanita y compartan mis videos en Facebook, así me van a ayudar a mí y a toda la gente que va aprendiendo. Que estén bien, amigos, los vemos en la siguiente, bye.